Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga muchísimo. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional hoy, 1 de marzo, ¿sí? Y estamos siendo guiados por las lecturas diarias de John MacArthur. El devocional de hoy se titula El ejemplo supremo de obediencia. Y el pasaje que vamos a leer es 1 Corintios 11:1 y dice así: Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esto lo dice el apóstol Pablo. Él se pone como ejemplo. A veces pensamos que no es bueno que un hombre sea el ejemplo de otros hombres. Sin embargo, Pablo lo hace así, ¿no? Dice, ustedes hagan lo que yo hago. Por supuesto, ¿no es cierto?, que esto es a veces peligroso cuando nosotros nos alejamos, los que debemos ser ejemplo, nos alejamos de Cristo, porque empezamos a llevar a otros por un camino equivocado. Pero Pablo decía, no, yo sigo un camino cierto, que es imitar al Señor, así que ustedes pueden seguirme a mí con total confianza. ¿Está bien? Pero bueno, vamos a la lectura y vamos a ver cómo MacArthur nos guía en el devocional de hoy. Dice, aunque no podemos obedecer a Dios perfectamente, podemos y debemos tratar de imitar en nuestras vidas a la única persona en la historia que pudo obedecer a la perfección, y es Jesucristo. Él nos muestra con su ejemplo qué hacer si solo le seguimos. Bueno, lo que MacArthur nos dice es que el ejemplo del Señor para nosotros es como un mapa que guía el camino, ¿sí? Donde podemos saber cuál es el camino correcto, cuál es la dirección correcta y cuál es la dirección incorrecta, dónde pisar y dónde no. En una vida llena de trampas, tener un ejemplo que imitar es fundamental para nosotros. Fundamental. Sabemos que si hacemos lo que el Señor nos enseñó, no nos vamos a equivocar, y esto es de mucho valor. Primera de Juan 2:6 nos dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Juan utiliza la palabra permanece en el sentido de el que lo conoce a él, el que camina en la luz, el que tiene compañerismo con el Señor. ¿Está bien? Juan dice que aquel que va de la mano del Señor, para decirlo así, va a andar como Él anduvo, va a caminar por sus mismos caminos, va a dar los mismos pasos del Señor y por lo tanto va a tener los mismos resultados. ¿Se entiende, no es cierto esto? Si queremos llegar a buen puerto, lo mejor que podemos hacer es tomar el mapa correcto y seguirlo al pie de la letra. Dice todos estos términos, ¿no es cierto? El que lo conoce a Él, el que camina en la luz, el que tiene compañerismo con el Señor, indican salvación. ¿Cuál es el puerto al que queremos llegar? Salvación, así se llama. Queremos llegar a la gloria, queremos alcanzar la presencia del Señor. Ahora, ¿cómo llegar ahí? Caminando al lado del Señor. El punto, dice MacArthur, es que si se declara como cristiano, usted debe mostrar un patrón de caminar de la misma manera como él anduvo. O sea, tu manera de caminar tiene que ser la misma de Cristo. Tu manera de pisar, tu manera de conducirte, tu forma incluso de hablar y de pensar tiene que ser parecida a la del Señor. Ahora, por supuesto, alguno dirá, bueno, pero esto es casi imposible. Es muy difícil. ¿De qué manera podemos ser como el Señor? El Señor era único. Bueno, por supuesto, no estamos hablando que vamos a imitarle de manera perfecta, ¿no? Como dijimos al principio. Pero sí tenemos que hacerlo de manera sincera y tenemos que entender que andar junto con Él y buscarlo todos los días y desear que Él nos gobierne es la mejor manera de imitarle lo mejor posible. Me doy a entender. No vamos a ser
exactamente iguales al Señor, porque todavía somos seres inmaduros, impregnados de pecado en el cuerpo. Pero si caminamos con Él, Él nos ayuda en ese camino para que podamos andar de esta manera, como Él lo hizo. ¿Está bien? Y acá MacArthur lo aclara. Eso no significa que su vida va a ser exactamente como la de Él. Pero usted andará con el deseo de agradar a Dios como Cristo también lo hizo. ¿Te das cuenta? A veces, cuando predicamos estas cosas, cuando hablamos de estas cosas, uno siente que estamos poniendo la vara demasiado alta. Y cuando la vara es demasiado alta, pocos pueden acceder a ella. Es como que dejamos afuera un montón de gente y no es la idea. Todos nosotros podemos andar como Cristo anduvo. Todos. Vos también. Solamente que tenés que hacerlo de forma sincera. De forma sincera. Con el primero que tenés que ser sincero es con vos mismo. Tenés que saber si este es tu deseo o si no lo es. ¿Está bien? Pero si sos sincero, el Señor te va a ayudar, te va a socorrer, te va a asistir en el camino y vas a poder hacer lo que el Señor hizo, que es tratar de agradar a Dios. Amén. El Señor, por supuesto, lo ha conseguido perfectamente. Nosotros, si andamos con Él, también vamos a acercarnos a ese resultado. Filipenses 2:8 dice de Jesucristo lo siguiente: estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús estaba en la forma de Dios, pero Él no insistió en aferrarse a esa gloria y privilegio, sino que en su lugar estuvo dispuesto a dejar de lado temporalmente esa gloria y humillarse a sí mismo. Este es el mayor ejemplo de humildad. El Señor, para servir a los planes de su Padre, abandonó su lugar de privilegio. Fue obediente a lo que el Padre quería. En ningún momento el Señor dijo: ojo, pará, esto no es para mí. Yo no estoy para esto. ¿Cómo voy a rebajarme al nivel de un ser humano? Sin embargo, el Señor lo hizo. El Señor obedeció sin importar cuánta degradación iba a sufrir la gloria que antes tenía. El Señor se hizo un humano más y se hizo más un siervo de los hombres, sufriendo un castigo inmerecido para salvar a gente que no merecía nada. Todo esto el Señor lo hizo bajo obediencia. Y Él mismo lo decía así. En Juan 6:38, el Señor dijo: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. El Señor vino a hacer la voluntad de su Padre, no la suya. Dice, toda su actitud estuvo marcada por un espíritu de obediencia. Este es el patrón de amorosa obediencia que debemos imitar. La obediencia de Cristo y su palabra es la final prueba de la realidad de su amor por Él. ¿Está bien? Cuando nosotros obedecemos al Señor es que podemos demostrar nuestro amor hacia Él. Ayer hablábamos de esto. Hay 2 mandamientos que el Padre nos pide que debemos cuidar, ¿no? 2 mandamientos que resumen toda la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, tenemos que entender que no hay forma de amar a Dios sin obedecerle. No hay forma de amar a Dios sin sujetarnos a su palabra. No hay forma de amar a Dios sin imitar a quien le amó perfectamente y le obedeció perfectamente, que fue Cristo. Nos damos cuenta de esto. No hay otra manera. El Señor no se conforma con otras cosas. Por más buenas intenciones que tengamos, si no somos obedientes, no estamos cumpliendo con el deseo del Padre. Recuerden que el Señor, para satisfacer la voluntad del Padre, tuvo que abandonar el lugar en donde estaba cómodo y vino a un lugar
absolutamente incómodo e inhóspito y lo hizo en obediencia. Por tanto, no tengas miedo de incomodarte para obedecer al Señor. No tengas miedo de arriesgarte para obedecer al Señor. No tengas miedo. El Señor también nos va a bendecir con buenos resultados si hacemos la voluntad de su Padre. Amén. Tengo una pregunta para dejarte que vos podés hacerte a vos mismo y reflexionar delante de Dios, y es esta. ¿Qué puedo hacer esta semana para seguir más de cerca el ejemplo de Jesucristo? ¿Qué puedo hacer? ¿No? La idea es que coloquemos cosas prácticas, cosas, ¿no?, alcanzables también, metas alcanzables para poder imitar al Señor. Ser obedientes. Vuelvo a decir, no busques perfección si buscas sinceridad. Y el Señor te va a socorrer, te va a asistir, te va a mostrar la manera y te va a bendecir si lo llevas adelante. Te mando un saludo grande. Mañana nos vamos a volver a encontrar.